Llegué a casa y vi un auto desconocido estacionado en el camino de entrada. Un auto que no debería estar ahí, frente a mi casa. Un hogar que, hasta ese momento, creía que era un santuario de confianza y amor. Pero la visión de ese coche, un intruso en mi vida, dejó claro que algo andaba terriblemente mal. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis pensamientos intentaban desesperadamente encontrar una explicación que no implicara traición. Pero cada paso que daba hacia la puerta me acercaba a una realidad imposible de ignorar. La llave giró en la cerradura y, cuando abrí la puerta, una ola de emociones me atravesó. La sensación de seguridad que se suponía debía ofrecer este lugar fue reemplazada por un sentimiento creciente de miedo y desconfianza. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. La suave luz que llenaba la habitación parecía brillar irónicamente, como burlándose de mi ignorancia hasta ese momento. Y entonces los vi. No había forma de evitarlo, de negarlo. Estaban allí, juntos, como si ese encuentro clandestino ya hubiera ocurrido innumerables veces. Ella estaba con él y la expresión de sorpresa en sus rostros solo confirmó lo que temía. Como una marioneta a la que de repente se le cortan los hilos, sentí que mi mundo se desmoronaba. La traición no era solo una posibilidad, era una realidad que estaba sucediendo ante mis ojos. Las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas: no puedo creer que me estés engañando. El eco de mi voz resonó por la habitación, llevando consigo toda la incredulidad y el dolor que sentía. Pero lo que no sabía en ese momento es que el impacto de lo que estaba por venir sería aún mayor. Esa traición fue solo la superficie de algo mucho más profundo, algo que me llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y, lo más importante, sobre mí mismo. La verdadera sorpresa aún estaba por llegar, y no sabía que el hombre que estaba frente a mí, el supuesto amante de mi esposa, llevaba consigo un secreto que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Una revelación que convertiría aquella traición en apenas el primer acto de un drama mucho más complejo y demoledor. En una bochornosa tarde de verano, las estrechas calles de Sevilla vibraban de calor. Los edificios antiguos, con sus fachadas ornamentadas y ventanas de madera, parecían guardar secretos de un pasado que nunca sería revelado por completo. Las sombras de las palmeras se mecían lentamente sobre las paredes encaladas y el aire estaba cargado del aroma de las flores de azahar mezclado con el sonido lejano de las guitarras flamencas. Este fue el escenario que acogió la vida pacífica y aparentemente perfecta de Alejandro e Isabel. Alejandro era un hombre de poco más de 30 años, un abogado exitoso que había construido su vida en torno a una carrera sólida y un matrimonio que todos consideraban envidiable. Siempre fue el tipo de persona que seguía las reglas, alguien que creía en la justicia y el orden, tanto en su vida profesional como personal. Su sentido del deber y de la responsabilidad era inquebrantable y estaba seguro de que esas mismas cualidades habían contribuido al éxito de su matrimonio. Isabel, por su parte, era una mujer de discreta pero llamativa belleza, que irradiaba una serenidad que atraía a todos los que la rodeaban. Educada y refinada, parecía encarnar la gracia y elegancia de las mujeres andaluzas. El matrimonio de Alejandro e Isabel fue visto por muchos como el modelo de perfección. Vecinos y amigos admiraban la armonía entre la pareja, su complicidad y la forma en que parecían entenderse sin intercambiar una palabra. Fueron el ejemplo de que el amor verdadero no solo existía, sino que también florecía con el tiempo. Pero como muchas cosas que brillan en el exterior, la realidad de Alejandro e Isabel era más compleja de lo que las apariencias sugerían. Lo que amigos y vecinos no vieron fueron las pequeñas grietas que empezaban a aparecer debajo de la superficie. Alejandro, cada vez más absorto en el trabajo, pasaba largas horas fuera de casa, mientras Isabel, que inicialmente lo aceptó con paciencia, empezó a sentirse cada vez más sola. La casa que alguna vez había sido un refugio de amor, ahora parecía un lugar frío, donde reinaba el silencio, roto solo por el sonido ocasional del reloj de pared de la sala. La vida de Isabel se había convertido en un ciclo repetitivo de monotonía. Con sus hijos aún pequeños y dependientes, dedicaba la mayor parte de su tiempo a los cuidados domésticos, pero era el vacío emocional lo que más le molestaba. Isabel ya no se sentía vista, no como la había visto Alejandro en los primeros años de su matrimonio. Había un espacio cada vez mayor entre ellos que ni siquiera las noches más románticas podían llenar. No quería admitirlo, pero en el fondo empezaba a dudar de que la pasión que un día los unió todavía existiera. Los padres de Alejandro, especialmente su madre,
siempre han tenido una fuerte influencia en él. Doña Pilar, mujer de estrictos principios, nunca confió del todo en Isabel. Para ella, Isabel siempre fue demasiado reservada, una mujer que guardaba secretos. Aunque nunca lo expresó abiertamente, Pilar creía que Alejandro merecía a alguien más devoto, alguien que pusiera su bienestar por encima de todo. Esto la llevó a una preocupación constante por el futuro del matrimonio de su hijo, temiendo que la unión no fuera tan sólida como parecía. A medida que estas tensiones silenciosas crecieron, algo empezó a cambiar en la rutina de Isabel. Pequeños detalles, que Alejandro no notaba, empezaron a colorear su vida diaria de otra manera. Un nuevo corte de pelo, ropa más atrevida, un brillo en sus ojos que parecía renacer. Alejandro, distraído por compromisos laborales, no notó estas transformaciones. ¿Y cómo podría? Estaba convencido de que su vida estaba bajo control, que Isabel era feliz, que nada podría alterar el equilibrio que creía haber construido. Sin embargo, la percepción de Isabel fue otra. Anhelaba cada vez más algo que llenara el vacío que sentía. La monotonía la asfixiaba y la falta de atención de Alejandro la dolía más que cualquier pelea. Nunca imaginó que sería posible sentirse tan sola en un matrimonio que todos consideraban perfecto. Pero Isabel empezó a encontrar consuelo en pequeñas escapadas, conversaciones inocentes con alguien que parecía entenderla de una manera que Alejandro ya no podía. Entonces, apareció una nueva figura en su vida. Juan, un hombre encantador y seguro de sí mismo, que conoció a Isabel durante una tarde cualquiera mientras hacía compras en el mercado local. La conversación comenzó de manera casual, pero rápidamente se convirtió en algo más. Juan, con sus modales amables y esa mirada que parecía ver directamente en su alma, despertó en ella sentimientos que habían estado dormidos durante mucho tiempo. Él la hizo reír, la hizo sentir deseada e importante nuevamente. Isabel, consciente de los peligros de acercarse demasiado, intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde. La soledad y la necesidad emocional la empujaban cada vez más hacia Juan. Para Alejandro los días transcurrieron como siempre. No tenía idea de lo que le estaba pasando a Isabel, ni siquiera sospechaba que algo pudiera estar mal. Continuó dedicándose al trabajo, creyendo que estaba haciendo lo mejor para su familia. Cuando pensaba en Isabel la veía como siempre, esa mujer fuerte y serena que lo esperaba pacientemente en casa, cuidando de los niños y de la casa mientras él se esforzaba en la oficina. Doña Pilar, siempre atenta, empezó a notar los sutiles cambios en su nuera. Sus instintos, perfeccionados por años de experiencia, le dijeron que algo no estaba bien. Decidida a proteger a su hijo de posibles desgracias, Pilar tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. En secreto, contactó a un pariente lejano, alguien a quien Alejandro solo conocía de nombre, pero que había abandonado a la familia hacía muchos años. Este familiar, Manuel, un hombre de fuerte personalidad y carácter dudoso, tenía sus propios motivos para aceptar la petición de Pilar. Fue convocado para vigilar a Isabel, poner a prueba su lealtad y exponer cualquier secreto que pudiera estar ocultando. Manuel llegó a la ciudad sin alardes, permaneciendo en la sombra, pero siempre atento a los movimientos de Isabel. En poco tiempo logró acercarse a ella, disfrazado de amigo común de Juan, y pronto se insertó en la vida de Isabel de una manera que Pilar nunca pudo imaginar. Isabel, sin saber que estaba siendo vigilada, continuó reuniéndose con Juan, creyendo que su vida por fin volvía a tomar color. No tenía idea de que sus acciones estaban siendo monitoreadas y que el plan de Doña Pilar estaba a punto de ponerlo todo en riesgo. Alejandro, todavía inmerso en su rutina laboral, permaneció ajeno a todo esto. Para él, el mundo estaba en equilibrio. Pero ese equilibrio estaba a punto de colapsar irreversiblemente, con consecuencias que nadie podía predecir. Con el paso de los días, la rutina de Isabel siguió entrelazándose con la presencia de Juan. Los encuentros furtivos se hicieron más frecuentes y ella empezó a encontrar en él un refugio ante la soledad que la consumía. Juan, por su parte, estuvo atento, cuidadoso de no presionarla, pero siempre ahí en el momento justo. Había un entendimiento silencioso entre ellos, como si ambos supieran que se estaban acercando peligrosamente a un límite invisible pero irresistible. Alejandro, como siempre, inmerso en su trabajo, permaneció ajeno a los sutiles cambios que ocurrían a su alrededor. Creía que la vida seguía su curso natural y que Isabel estaba feliz como siempre.
En casa, Isabel luchaba por mantener las apariencias, pero en el fondo sentía que el peso de la culpa se acumulaba. Cada vez que mentía sobre dónde estaba o con quién estaba, una pequeña parte de ella se encogía, temiendo el momento en que todo saldría a la luz. Mientras tanto, Manuel, el pariente lejano convocado por Pilar, observaba todo con atención. A partir de sus conversaciones ocasionales con Isabel y las reuniones que logró organizar con la ayuda de Juan, comenzó a mapear sus patrones de comportamiento. Manuel era astuto y sabía que debía actuar con cautela para no levantar sospechas. No podía permitirse el lujo de ser descubierto antes de que fuera el momento adecuado. Sin embargo, Manuel no contó con un detalle: la complejidad de los sentimientos de Isabel. Lo que inicialmente parecía una misión simple, probar la lealtad de Isabel, comenzó a volverse más complicada a medida que pasaba más tiempo con ella. Isabel, con su mezcla de vulnerabilidad y fuerza, empezó a despertar algo inesperado en Manuel. Él, que siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la distancia emocional, empezó a sentirse atraído por ella, no de un modo romántico, sino por una creciente empatía por su situación. Pilar, en cambio, estaba impaciente. Esperó noticias de Manuel, ansiosa por saber si sus sospechas estaban fundadas. Su preocupación por el matrimonio de su hijo crecía cada día y estaba decidida a proteger a Alejandro a cualquier precio. Pilar no era consciente del conflicto interno que empezaba a afrontar Manuel. Para ella, él era solo un instrumento, un medio para lograr su objetivo, lograr que su nuera fuera digna de su hijo. Isabel, a su vez, estaba cada vez más involucrada con Juan. Sus reuniones se habían convertido en algo más que simples escapes de la rutina, eran momentos que anhelaba, que le devolvían el sentimiento de ser amada y deseada. Sin embargo, esta nueva vida paralela que había creado no estuvo exenta de sombras. Sabía que estaba cruzando límites, pero la tentación de continuar era demasiado fuerte para resistirla. Aún así, la duda empezó a invadir sus pensamientos: ¿y si Alejandro se enteraba? ¿Y si todo saliera a la luz? Estas preguntas la perseguían en las noches solitarias, cuando Juan no estaba presente para protegerse de las incertidumbres. En medio de esto, Isabel no podía notar que la red que la rodeaba se cerraba, cuidadosamente tejida por las manos de Manuel y Pilar. Cada paso que daba hacia Juan la hundía más en la trampa que le habían planeado. La tensión aumentaba en todos los frentes. Pilar presionó a Manuel para que respondiera, mientras Alejandro, inconscientemente, comenzaba a sentir un ligero cambio en el comportamiento de Isabel. Ella estaba más distante, más evasiva, y aunque él no lo admitiera, empezó a notarlo. Tal vez era la forma en que a veces evitaba sus miradas, o la forma en que su voz sonaba distante cuando hablaba de sus hijos. Alejandro era un hombre que valoraba la lógica, y estos pequeños cambios eran como piezas de un rompecabezas que aún no sabía cómo armar. Mientras tanto, Manuel se encontró atrapado entre su deber para con Pilar y su creciente comprensión de la situación de Isabel. Había visto el vacío en sus ojos, el tipo de vacío que solo conocen aquellos que han sufrido en silencio durante mucho tiempo. Esto lo hizo dudar, algo que nunca antes había sucedido. Sabía que estaba allí para exponerla, para revelar lo que Pilar temía que fuera cierto, pero con cada encuentro su determinación se debilitaba un poco más. Juan, ajeno al plan de Manuel, siguió reuniéndose con Isabel, disfrutando cada momento como si fuera el último. Sabía que lo que tenían no podía durar para siempre, pero eso no le impedía querer que durara. Juan era un hombre que vivía el presente, y en el presente Isabel era todo lo que él quería. El tiempo pasó y la presión sobre todos los involucrados aumentó. Isabel se debatía entre la culpa y el deseo, Alejandro sospechaba cada vez más, Manuel luchaba con sus propios dilemas morales y Pilar anhelaba una respuesta definitiva. El hilo que conecta estas vidas estaba a punto de tensarse, llevándolos a todos a una confrontación inevitable. Entonces, en una tarde aparentemente normal, Isabel recibió un mensaje de Juan pidiendo reunirse con él en su casa, un lugar donde se habían visto antes, lejos de miradas indiscretas. Ella dudó por un momento, pero finalmente aceptó, diciéndose a sí misma que sería solo una vez más, que necesitaba ese momento con él para aclarar sus pensamientos. Lo que no sabía es que Manuel ya estaba al tanto del encuentro, habiendo seguido sus pasos con paciencia de cazador. Pilar, desesperada por respuestas, también estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, sin saber que la revelación que tanto deseaba traería consecuencias que ninguno de ellos podía predecir.
Y así, el destino comenzó a trazar el camino que los llevaría a todos a un inevitable enfrentamiento, donde cada verdad oculta quedaría expuesta a la luz, y donde ninguno de ellos saldría ileso. Isabel entró en casa de Juan con una mezcla de ansiedad y alivio. La familiaridad del lugar, el suave aroma que llenaba el aire, la cálida bienvenida de Juan, todo esto la hizo olvidar, por unos momentos, la confusión que dominaba su mente. Mientras él la abrazaba, ella cerró los ojos y trató de ahogar la confusión interior que la consumía. Pero lo que Isabel no sabía era que esa tarde sería diferente. Afuera, la sombra de Manuel se movía sigilosamente, observando cada movimiento. Estaba colocado estratégicamente, fuera de la vista pero con una vista clara de la puerta de entrada. Las instrucciones de Pilar eran claras, debía averiguar hasta dónde estaba dispuesta a llegar Isabel, pero lo que no esperaba era la revelación que le esperaba. Dentro de la casa, Juan sintió la misma inquietud. Había urgencia en la forma en que Isabel lo tocaba, como si, de alguna manera, supiera que se les estaba acabando el tiempo. La llevó a la sala de estar, donde se sentaron uno al lado del otro en el sofá. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas, e Isabel, sintiéndose asfixiada, fue la primera en romperlo. Juan, comenzó, pero su voz se apagó. Ella no sabía cómo terminar la frase. No sabía si era el miedo a perder ese refugio o la culpa que finalmente comenzaba a tomar fuerza. Juan le tomó la mano y la apretó suavemente. No hace falta que hablemos de esto ahora, Isabel. Quédate aquí conmigo, olvídate del mundo exterior, solo por un momento. Ella asintió, agradecida de que él no la presionara, pero al mismo tiempo consciente de que no podrían seguir viviendo esa fantasía por mucho más tiempo. Juan pareció entender sus pensamientos, mientras la miraba con una intensidad que hizo temblar a Isabel. «Sabes que esto no puede durar para siempre, ¿verdad?», dijo, su voz baja pero firme. Isabel volvió a cerrar los ojos y sintió que se le acumulaban las lágrimas. Ella lo sabía. Siempre lo supe. Pero escuchar a Juan decirlo en voz alta lo hizo todo más real. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, la puerta principal se abrió con estrépito, interrumpiendo la conversación. Isabel se dio vuelta abruptamente, con el corazón acelerado. En la puerta, Alejandro estaba de pie, con los ojos fijos en ellos dos. Su rostro era una máscara de conmoción y furia, sus manos apretadas en puños a los costados. Isabel instintivamente se puso de pie, pero las palabras que quería decir murieron en su garganta. Alejandro avanzó y el sonido de sus pasos resonó por toda la casa. «No lo creo», dijo, con la voz llena de incredulidad y dolor. «No puedo creer que me estés engañando, Isabel». La frase flotaba en el aire como una frase, y cada palabra tenía un peso insoportable. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras Juan permanecía a su lado, tratando de comprender la gravedad de la situación. De lo que Alejandro no se dio cuenta, y lo que haría todo aún más devastador, fue que Manuel estaba observando la escena desde una posición estratégica. Sabía que llegaba el momento de la verdad y que la revelación que seguiría sería como una explosión que destruiría a todos los involucrados. Alejandro se acercó a Juan, con el rostro rojo de ira. «¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa y a involucrarte con mi esposa?», gritó, sus palabras como golpes que golpearon tanto a Isabel como a Juan. Juan intentó hablar, pero fue interrumpido por Alejandro, quien lo empujó con fuerza. Isabel intervino colocándose entre los dos hombres, intentando calmar la situación. «Alejandro, por favor no hagas esto», suplicó con la voz temblorosa. «Esto no es lo que piensas, escúchame por favor». Pero Alejandro estaba fuera del alcance de sus palabras. Miró a Isabel como si ya no la reconociera, como si la mujer que había amado durante tantos años fuera ahora una completa desconocida. «¿Escúchame?», respondió, su voz teñida de amargura. «¿Qué más puedo decir, Isabel? ¿Qué puedes decir para justificar esto? Confié en ti, te lo di todo, ¿y así me lo pagas?». Isabel se sintió abrumada por la culpa y la vergüenza. No encontraba las palabras para explicar lo que ni siquiera ella entendía del todo. La tensión en la habitación aumentó a cada segundo, y fue entonces cuando Manuel decidió que era hora de intervenir. Salió de las sombras y entró en la casa, la puerta se cerró con un chirrido detrás de él,
llamando la atención de todos. Alejandro se giró bruscamente y entrecerró los ojos cuando vio a Manuel. ¿Y tú quién eres? ¿Otro cómplice suyo?, cuestionó. Su enojo y confusión aumentaban con cada momento que pasaba. Manuel dio un paso adelante manteniendo la calma que había cultivado a lo largo de los años. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo, pero también sabía que no había otra manera. Mi nombre es Manuel, dijo, con voz firme pero con una tensión subyacente. Y tú, Alejandro, no sabes toda la verdad. Lo que ves aquí no es lo que parece. Juan, que hasta entonces había estado intentando defenderse de Alejandro, frunció el ceño, confundido. Isabel miró a Manuel, sorprendida y desconcertada. Ella no entendía qué estaba haciendo él allí y sus palabras solo aumentaron su ansiedad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro, mirando de Isabel a Manuel, como tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Manuel suspiró profundamente antes de continuar. Me envió aquí alguien que se preocupa mucho por ti, Alejandro. Alguien que temía por su bienestar y quería asegurarse de que Isabel fuera digna de su confianza. Alejandro sintió que se le helaba la sangre en las venas. Sabía exactamente de quién estaba hablando Manuel, y la mera mención de esa persona hacía que su ira volviera con toda su fuerza. ¿Te envió mi madre, no?, acusó, con voz baja y llena de resentimiento. Manuel asintió, sin intentar negarlo. Sí, era ella. Pero debes entender, Alejandro, que esto no se trata solo de Isabel. Hay mucho más en juego aquí. Alejandro guardó silencio por un momento, procesando la información. Se volvió hacia Isabel, que estaba en shock, y le preguntó con voz temblorosa, ¿sabías eso? ¿Sabías que te estaban haciendo la prueba? Isabel sacudió la cabeza lentamente y las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas. No, no lo sabía, susurró, sintiendo el peso de la traición que ahora venía de todas direcciones. Juan, todavía confundido, miró a Manuel con recelo. ¿Qué quieres decir con «no es lo que parece?», preguntó, tratando de entender su papel en toda esta situación. Manuel encontró la mirada de Juan y, por un momento, vaciló. Sabía que la revelación que estaba a punto de hacer destruiría cualquier posibilidad de redención que Isabel pudiera haber tenido. Pero también sabía que no había otra manera. Juan, estuviste involucrado en esto sin saber la verdad. Isabel, tú también fuiste manipulada. Pero la verdad es, Manuel hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos antes de continuar. La verdad es que soy prima de Alejandro. Y la razón por la que estoy aquí es porque tu madre, Alejandro, quería saber si Isabel te era fiel. Ella creía que algo andaba mal y quería protegerte. Ella fue quien orquestó todo esto. La habitación cayó en un silencio de muerte. La revelación de Manuel fue como un puñetazo en el estómago de Alejandro. Miró a Manuel, luego a Isabel y finalmente a Juan, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La traición que sentía ahora era doble. No solo Isabel, sino también su propia madre lo habían engañado. Y para Isabel, el shock fue aún mayor. El hombre que creía conocer, a quien había dejado entrar en su vida, no era solo un extraño, era parte de la familia de Alejandro, enviado para ponerla a prueba, para manipularla. El aire parecía haber sido succionado de la habitación, dejando a todos en un estado de incredulidad y dolor. Isabel, sintiéndose aplastada por el peso de sus acciones y de la revelación, comenzó a temblar. Juan al ver su estado dio un paso adelante para consolarla, pero fue detenido por Alejandro, quien en un gesto de desesperación los empujó a ambos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró Alejandro, con la voz quebrada mientras intentaba contener las lágrimas. La ira y el dolor se mezclaron en Alejandro, creando una tormenta interna que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Se sentía traicionado por todos los que lo rodeaban, su madre, su esposa, incluso Manuel, a quien apenas conocía, pero que ahora parecía haber sido el responsable de desenterrar todos los secretos que prefería que permanecieran enterrados. Manuel, tratando de mantener el control de la situación, dio un paso adelante, en voz baja pero firme. Alejandro, entiendo lo que sientes. Pero todo esto se hizo porque tu madre creía que te estaba protegiendo. Vio señales que la preocuparon y me llamaron para investigar.
no supe hasta demasiado tarde que las cosas habían tomado este giro. ¿Proteger? Alejandro soltó una risa amarga, llena de incredulidad. ¿Quería protegerme destruyendo lo que era más sagrado para mí? ¿Destruyendo mi matrimonio, mi vida? Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente encontró fuerzas para hablar. Su voz era baja, casi inaudible. Alejandro, lo siento, nunca quise lastimarte. Estaba perdida, me sentía tan sola. Juan fue un error, ahora lo sé. Pero nunca supe que Manuel, que nos estaba observando, manipulándonos. Juan, que hasta entonces había mantenido una postura defensiva, finalmente habló. Alejandro, yo también lo siento. Nunca quise involucrarme en algo como esto. Si lo hubiera sabido, me habría marchado. Pero ahora, todo lo que puedo decir es que lamento haber causado esto. Alejandro miró a cada uno de ellos, con el rostro rígido y las manos temblorosas. Sintió que su vida se desmoronaba a su alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. El peso de la traición lo aplastó y supo que sin importar lo que dijera o hiciera a partir de ese momento, nada volvería a ser igual que antes. No sé qué es peor, dijo finalmente, con voz cansada y derrotada. Ser traicionada por ti, Isabel, o descubrir que mi propia madre orquestó todo esto. Manuel, que hasta entonces había mantenido la compostura, sintió un peso en el pecho. No esperaba que la situación llegara tan lejos, que el dolor que le estaba causando a Alejandro fuera tan profundo. Pero sabía que no podía regresar. Alejandro, no hay excusas para lo que pasó. Y sé que ninguna palabra mía puede reparar eso. Pero lo que debes entender es que, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esto no se trataba de ti, Isabel. Se trataba de la paranoia de su madre. Ella siempre tuvo miedo de que sufrieras, de que te engañaran. Ella no confiaba en nadie. Y yo, Manuel miró hacia abajo, sintiendo la culpa filtrarse en su corazón. Fui lo suficientemente tonto como para pensar que podía ayudar. Alejandro sacudió la cabeza, con la incredulidad escrita en todo su rostro. ¿Para ayudar? ¿Crees que esto fue útil? Destruiste todo. Su voz comenzó a elevarse nuevamente, llena de emoción. Manuel permaneció en silencio, consciente de que cualquier otra palabra solo podría empeorar la situación. Isabel, por otro lado, sintió que las lágrimas corrían por su rostro, la culpa y el arrepentimiento la consumían. Sabía que había cometido un error, pero también sabía que nunca podría revertirlo, que nunca podría deshacer lo que había hecho. Alejandro dio un paso atrás, sintiéndose asfixiado. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esta situación, pero no había ningún lugar a donde huir. Cada rostro en esa habitación era un recordatorio de cuán farsa se había convertido su vida, un teatro de engaños y mentiras. Finalmente, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. No puedo, empezó a decir, pero las palabras se atascaron en su garganta. Abrió la puerta y salió, dejando a Isabel, Juan y Manuel solos en la habitación, envueltos en un silencio pesado y doloroso. Isabel intentó seguirlo, pero Juan la agarró del brazo con ojos suplicantes. Déjalo, Isabel. Necesita tiempo. Ella se detuvo, vacilante, y finalmente se dio por vencida. Isabel sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo sucedido. Se sentó en el sofá, se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar en silencio. Juan, sin saber qué hacer, permaneció a su lado, un consuelo inútil. Manuel observó la escena con una mezcla de pesar y resignación. Sabía que, a pesar de sus intenciones, había sido parte de algo mucho más grande, algo que se había escapado de su control. Y ahora, todo lo que quedaba era la devastación que él había ayudado a causar. Afuera, Alejandro caminaba por las calles de Sevilla, el sonido de sus pasos resonaba en el pavimento. El mundo que lo rodeaba parecía borroso, distante, mientras intentaba darle sentido a todo lo que había sucedido. El dolor en su pecho era insoportable y el sentimiento de traición lo consumía. Sabía que necesitaba respuestas, necesitaba confrontar a su madre, pero la sola idea de hacerlo lo llenaba de pavor. Después de todo, ¿cómo podría enfrentarse a la mujer que lo crió y que, al mismo tiempo, había destruido su vida? Alejandro se detuvo en una esquina, respirando con dificultad.
Sabía que llegaba el momento de la verdad. Y cuando finalmente tomara la decisión de enfrentarse a su madre, todo cambiaría para siempre. Alejandro siguió caminando por las calles de Sevilla, sin rumbo fijo, mientras la noche comenzaba a envolver la ciudad en un manto de oscuridad. Cada paso que daba parecía resonar en su mente, amplificando el torbellino de pensamientos y sentimientos que lo consumían. Sabía que necesitaba enfrentarse a su madre, Pilar, pero lo que le esperaba en ese enfrentamiento le aterrorizaba. Pilar siempre había sido una figura fuerte en su vida, una presencia constante e inquebrantable. Pero ahora, ella se había convertido en la encarnación de la traición que él nunca esperó enfrentar. Cuando finalmente llegó a casa de sus padres, Alejandro se detuvo frente a la puerta, vacilante. Por mucho que quisiera respuestas, temía lo que encontraría al otro lado. Respiró hondo, tratando de reunir coraje y finalmente tocó el timbre. El sonido pareció hacer eco por siempre hasta que la puerta se abrió, revelando a Pilar, cuyo rostro mostraba una expresión de sorpresa mezclada con aprensión. Alejandro, comenzó, pero el tono de su voz se quebró al ver la expresión de su hijo. Alejandro no esperó más palabras. Entró a la casa, pasó sin decir nada y se dirigió a la sala, donde todo parecía estar exactamente como lo recordaba. Los recuerdos de su infancia, de tiempos felices, estaban por todas partes, pero ahora, todos esos recuerdos estaban manchados por la revelación que Manuel había hecho. Pilar cerró la puerta detrás de ella y siguió a Alejandro, con creciente ansiedad. Sabía que ese momento llegaría, pero nada podía prepararla para el dolor en los ojos de su hijo. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?», preguntó Alejandro, con la voz baja y llena de emoción. «¿Por qué sentiste que necesitabas protegerme de Isabel? Pensé que confiabas en ella, confiabas en mí». Pilar vaciló, sabiendo que cada palabra que dijera podría ser la última oportunidad de salvar lo que quedaba de su relación con Alejandro. Se acercó, tratando de encontrar la voz que siempre usaba para guiarlo. «Alejandro, solo quería lo mejor para ti», dijo Pilar con la voz temblorosa. «Desde el principio hubo algo en Isabel que me preocupó. Vi cómo te alejabas de ella, cómo ella empezaba a acercarse a ti. Pensé que si descubría lo que estaba pasando, podría salvarte de mucho sufrimiento». Alejandro interrumpió, su frustración se desbordó. ¿Ahorrar? ¿Salvar de qué? ¿De un matrimonio que pensabas que estaba condenado al fracaso? No necesitaba que me protejas, mamá. Necesitaba que confiaras en mí, que confiaras en Isabel. Pilar sintió que se le llenaban las lágrimas, pero mantuvo la compostura. Hice lo que pensé que era correcto, Alejandro. Temí que estuvieras siendo engañado, que estuvieras viviendo una mentira. Manuel eran solo mis ojos, alguien que confirmara mis sospechas, ¿y crees que eso justifica lo que hiciste? La voz de Alejandro se elevó reflejando la ira y el dolor acumulados. Destruiste lo que quedaba de mi matrimonio. Me hiciste dudar de todo y de todos. ¿Cómo puedo confiar en alguien después de eso? ¿Cómo puedo confiar en ti? Aquellas palabras golpearon a Pilar como un puñetazo. Siempre se consideró una madre protectora, alguien que haría cualquier cosa por el bien de su hijo. Pero ahora, al ver a Alejandro en ese estado, se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos, que sus acciones, por muy bien intencionadas que fueran, habían causado más daño que bien. «Alejandro», comenzó ella, luchando por contener las lágrimas. «Nunca quise hacerte daño, nunca quise destruir tu felicidad. Yo solo». Pilar se detuvo y las palabras se volvieron cada vez más difíciles. «Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo, de que tu vida iba por buen camino». Alejandro la miró sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Siempre supo que su madre era una mujer fuerte, pero nunca imaginó que su fuerza podría usarse para manipular su vida de esta manera. «¿Y ahora?», preguntó con la voz llena de resignación. «¿Qué esperas que pase ahora? ¿Puedo perdonar todo esto y seguir adelante? ¿Para mí fingir que nada de esto pasó?». Pilar no tenía respuestas. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver, pero no sabía cómo reparar el daño que había causado. Lo único que quedaba era el peso aplastante de la culpa y el conocimiento de que, tal vez, había destruido lo que más amaba.
Alejandro la miró por última vez, sin decir nada, y salió de la casa, dejando a Pilar sola con sus pensamientos y arrepentimientos. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La relación con su madre quedó irremediablemente dañada y su matrimonio con Isabel ahora parecía una ruina imposible de restaurar. Mientras caminaba de regreso por las calles de Sevilla, Alejandro se encontró ante un complejo dilema moral. ¿Debería perdonar a Isabel? ¿Debería intentar reconstruir su matrimonio, aunque sepa que la confianza se ha dañado irreparablemente? ¿O debería seguir adelante, dejar todo atrás y empezar de nuevo? Estas preguntas pesaban en su mente y sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría para siempre el curso de su vida. El futuro ahora era incierto y Alejandro se encontró en una encrucijada, donde cada camino parecía más oscuro y peligroso que el otro. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero el peso de la decisión le resultaba abrumador. Y en el fondo, se preguntaba si algún día realmente se liberaría de la sombra de la traición que ahora se cernía sobre su vida. Las semanas posteriores al enfrentamiento estuvieron marcadas por un gran silencio. Alejandro, ahora separado de su madre y distante de Isabel, se retiró a un pequeño departamento en el centro de la ciudad, lejos de los recuerdos que lo perseguían. El hombre que alguna vez había sido una figura imponente y segura de sí misma ahora se encontraba a la deriva, un espectro de su vida anterior. Isabel, a su vez, estaba igualmente perdida. Sin Alejandro y sin el consuelo que Juan le brindaba, se hundió en un estado de profunda tristeza. La casa donde vivían, una vez llena de vida, se convirtió en un mausoleo de los errores que ella había cometido. Cada habitación le recordaba su traición, no solo a Alejandro, sino también a ella misma. Isabel sabía que no había retorno, y el peso de esta realidad la aplastaba cada día un poco más. Pilar, aislada en su propia casa, luchaba por encontrar la paz. Había perdido a su hijo, su confianza y, lo más doloroso, su propia dignidad. Pilar siempre se había enorgullecido de ser una madre fuerte, pero ahora se veía responsable de la ruina de todo lo más preciado en su vida. Aunque sabía que no podía deshacer lo que había hecho, constantemente se preguntaba si algún día podría ser perdonada, no por Alejandro, sino por ella misma. Mientras tanto, Manuel, que había regresado a su propio mundo, no podía deshacerse del sentimiento de culpa que lo atormentaba. Había desempeñado su papel, cumplido su misión, pero el coste era demasiado alto. Las vidas que había contribuido a desmoronar le pesaban mucho, y cada vez que pensaba en Alejandro, Isabel o Pilar, sentía la amargura del arrepentimiento. Su lealtad a su familia lo había llevado a traicionar sus propios valores y ahora cargaría con esa carga para siempre. Alejandro, en su soledad, empezó a preguntarse sobre el futuro. Sabía que nunca podría volver con Isabel, pero también sabía que no podía vivir atrapado en el pasado. Fue durante una de estas reflexiones solitarias cuando tomó la decisión más difícil de su vida, dejar Sevilla atrás y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo y de todos. No fue un acto de cobardía, sino una necesidad de supervivencia. Alejandro sabía que necesitaba reconstruirse a sí mismo antes de poder reconstruir cualquier otra cosa. Esa mañana, sin previo aviso, Alejandro dejó una breve nota para Isabel y otra para su madre. Las palabras fueron pocas, pero llevaban el peso de todas las decisiones que había tomado. Ya no puedo vivir aquí. Necesito tiempo y distancia para entender todo lo que pasó. Cuídate. No mencionó a dónde iría ni cuánto tiempo estaría fuera, pero dejó en claro que necesitaba espacio para encontrar una nueva dirección. Isabel encontró la nota esa misma tarde, y cuando la leyó supo que era el final. Ya no había ilusiones ni esperanzas. Había perdido a Alejandro para siempre y, con él, cualquier posibilidad de redención que pudiera haber tenido. Isabel se hundió en el sofá, las lágrimas fluyeron libremente cuando la realidad de su situación finalmente la golpeó con toda su fuerza. No había vuelta atrás y ahora lo único que le quedaba era vivir con las consecuencias de sus decisiones. Pilar, al recibir la nota, sintió un vacío abrirse en su pecho. Siempre temió perder a Alejandro, pero nunca imaginó que sucedería de esta manera. Ahora, él estaba realmente perdido para ella y no había nada que pudiera hacer para revertirlo. Pilar se retiró a su habitación, donde se encerró, sola con sus pesares y oraciones silenciosas. Alejandro partió esa misma noche, llevándose solo lo imprescindible. Condujo durante horas, sin un destino claro,
hasta que finalmente llegó a un pequeño pueblo costero, donde el mar chocaba con las rocas en un eterno choque. Era el lugar perfecto para perderse y, quién sabe, reencontrarse. Allí comenzaría una nueva vida, una vida en la que eventualmente podría encontrar la paz que tanto deseaba. La historia de Alejandro, Isabel, Pilar y Manuel es una narrativa de elecciones, errores y, sobre todo, de las inevitables consecuencias de nuestros actos. Todos ellos, de alguna manera, fueron víctimas de sus propias decisiones y ahora deben vivir con lo que quedó. Para Alejandro, la redención puede estar en algún lugar en el futuro, pero por ahora, todo lo que tiene es el presente, un presente que debe reconstruir a partir de las cenizas del pasado. Esta historia ficticia fue un recordatorio de que la traición y la manipulación nunca traen una felicidad duradera. Las decisiones que tomamos en momentos de debilidad o desesperación pueden tener consecuencias que cambian nuestras vidas para siempre. El canal no admite ningún tipo de traición y siempre fomenta el diálogo y la honestidad en las relaciones. ¿Qué te pareció la historia? Si te gustó, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.